Hola a todos y todas los asistentes que se están ingresando en estos momentos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, siguen subiendo. Tenemos más de 280 participantes. Contarles, mi nombre es Nadia Ramos, soy psicóloga, trabajo en la Universidad de Talca y a nombre de la UDD y la UTALCA queremos darle la bienvenida a el encuentro internacional el rol de la regulación emocional en la salud mental, perspectivas básicas y aplicadas. Voy a dar algunos avisos generales, formales, de cómo nos vamos a manejar hoy día. En general, les quiero pedir que las preguntas que ustedes quieran hacer acerca de la presentación, las puedan hacer en la sección de preguntas que está en la barra inferior de Zoom. El chat en general lo vamos a estar usando para los problemas técnicos y situaciones específicas con el panelista, por tanto les pedimos que el chat no lo utilicen para las preguntas. Para quienes se están incorporando con nosotros y que a lo mejor participaron de la sesión anterior con la que iniciamos este seminario, decirles que va a estar disponible después en su correo electrónico la presentación, sobre todo si es que ustedes conocen o saben de alguien que por alguna dificultad de capacidad no pudo ingresar, va a estar disponible para que tengan la tranquilidad. Así que no se preocupen si se cayeron o no pudieron verlo porque va a estar disponible, ¿ok? También contarles que esta actividad está siendo transmitida a través de canal streaming de la Universidad uddtv.udd.cl. Por tanto, también pueden decirle a personas que a lo mejor tienen dificultades para ingresar que lo pueden ver allí en vivo. Y durante los próximos días también van a quedar disponibles entonces en la página web los videos de las actividades que van a estar autorizados entonces por los expositores en los sitios web de cada facultad. Entonces, esperamos, por cierto, que la tecnología nos acompañe hoy en día, las conexiones se mantengan como hasta ahora y cualquier dificultad les pedimos consideración. Estamos trabajando para ustedes ahí por el chat, cualquier cosa nos pueden contar y los podemos ayudar. Agradecemos, por cierto, la participación de todos los profesionales y estudiantes y personas de distintos ámbitos que están participando hoy en día con nosotros. Yo les quiero ahora hablar de nuestro expositor, de nuestro invitado, Álvaro Sánchez. Él es profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Y es director también del Emotion Lab, que es parte del grupo de investigación, entonces, en psicopatología y salud mental positiva de la Universidad Complutense de Madrid. Este laboratorio trabaja en implementación de nuevas tecnologías para la evaluación de los procesos psicopatológicos, sesgos cognitivos, problemas de regulación emocional, y el mantenimiento y la comprensión entonces de ciertos trastornos emocionales como depresión y ansiedad. El doctor Álvaro Sánchez López es especialista en psicología clínica experimental, tiene una amplia producción científica, que de algunas cosas probablemente nos va a estar contando hoy también. Ha participado en diferentes proyectos de investigación financiados en distintos países y colaborado con distintos equipos internacionales. Ha sido también, ha, ha recibido becas postdoctorales en la Universidad de Ghent y han sido sus proyectos clasificados como en primer lugar en las ciencias sociales y en convocatorias correspondientes, y entonces estamos muy contentos de poder contar hoy día con la presencia del doctor Álvaro Sánchez. Doy mi pase, Álvaro, para que puedas comenzar entonces con tu presentación. ¿Se me oye? Sí, sin problema. Vale, fenomenal.
Bueno, pues nada, el placer es mío de poder compartir esta oportunidad con todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Madrid, desde España. Y nada, agradecer la invitación a participar en esta actividad y lo dicho, un placer poder estar aquí con todos ustedes. Como pueden ver, el tema de mi ponencia tiene que ver con el estudio de la relación entre procesos cognitivos y de regulación emocional mediante el uso de nuevas tecnologías. Esta investigación obviamente no sería posible sin el apoyo de organismos financiadores que en nuestro caso son el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid y también el Gobierno nacional de España. Y más allá bueno, de ese apoyo económico necesario siempre para la investigación no puede desarrollarse si no hay un gran equipo humano detrás. Y en este caso, este es el equipo que tengo la suerte de dirigir aquí en la Universidad Complutense de Madrid desde 2018, un poco como les ha contado Nadia. Mi labor investigadora se ha desarrollado en diferentes países hasta que a partir de 2018 inició este nuevo equipo de investigación propio aquí en España. Y gracias a la labor de esta serie de jóvenes investigadores es que podemos desarrollar las líneas que voy a tratar de ofrecerles hoy algún pequeño esbozo. Si aparte de la oportunidad que tenemos luego para charlar, para responder preguntas, por supuesto no deben enviarme cualquier consulta que tengan al correo electrónico, y si están interesados en conocer más acerca de estas líneas, pues les invito a que visiten la web de nuestro equipo que tienen ahí en pantalla. Bueno, ¿qué hacemos en Emotion Lab? Lo que tratamos de hacer y un poco lo que voy a tratar de exponer en estos minutos de ponencia es contarles un poco cómo partimos un poco de la investigación experimental en procesos de regulación emocional, en procesos psicopatológicos, y a partir de ahí el cometido que nos hemos planteado a partir de 2018 con la formación de este nuevo equipo es tratar de implementar el desarrollo de nuevos medios, de nuevas metodologías mediante el uso de los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías, los sistemas web, las aplicaciones móviles, para poder implementar toda esta evidencia que vamos recogiendo en el laboratorio mediante técnicas validadas en el laboratorio, mediante procedimientos experimentales, para poder evaluar estos procesos, cómo se desarrollan en el funcionamiento diario de las personas. Es decir, tratar de proporcionar una comprensión un poco más precisa sobre qué dinámicas existen entre mecanismos cognitivos y de regulación emocional, ya no en el laboratorio mediante procedimientos controlados, sino realmente cuando tienen lugar estos procesos en la vida diaria de las personas, ya que sabemos que estos procesos y estos mecanismos pueden contribuir al desarrollo de la resiliencia ante el estrés, a la promoción del bienestar, frente a la vulnerabilidad a desarrollar problemas afectivos y de ansiedad. ¿En qué nos basamos para tener este objetivo y este tipo de intención? Bueno, en la investigación, como les comento, durante muchos años en laboratorio, mediante procedimientos controlados para poder evaluar qué mecanismos hay detrás de la depresión, de la ansiedad y cuáles son esos procesos intervinientes o mediadores. Ahí les dejo algunos ejemplos de la investigación que veníamos desarrollando desde este otro pueblo más experimental. Si quieren, en años previos, lo que hemos ido viendo es que procesos que tienen que ver con la atención, cómo atendemos a la información en nuestro entorno, cómo interpretamos la información que puede resultar ambigua de nuestro entorno, de los significados que construimos a partir de las experiencias vitales que tenemos. Todo eso no solamente nos permite diferenciar entre personas que están sufriendo un problema afectivo o de ansiedad respecto a personas sin una psicopatología, sino que a través de esta investigación previa
Y aquí tengo algunos ejemplos. Lo que fuimos identificando es que efectivamente hay una serie de mecanismos intervinientes a través de los cuales estos procesos cognitivos pueden llevar a estas problemáticas. Y lo que veíamos es que estos procesos atencionales, de interpretación, también de memoria, sesgos que tienen que ver con tender a realizar un pensamiento, un procesamiento sesgado negativo, estaban en la base de dificultades para regular el estrés en situaciones, digamos, artificiales de laboratorio, para recuperarse de un estado de ánimo negativo. Y lo que también encontramos en estas investigaciones es que lo que parece explicar esta dificultad de recuperación afectiva, en la cual están implicadas estas formas de pensar, de procesar, de atender, es que estos mecanismos contribuían a un mayor o menor uso de diferentes estrategias de regulación, como puede ser un mayor uso de rumiación o una menor capacidad para hacer reevaluación cognitiva de las situaciones estresantes. Por tanto, contamos con una serie de evidencias sólidas en estudios de laboratorio que lo que tienden a mostrar es que ante experiencias de estrés inducido, la forma en que la gente procesa esa información, la forma en que se ponen en marcha esos mecanismos cognitivos de atención, de interpretación de memoria, contribuyen a una mejor o peor recuperación o resiliencia al estrés, si quieren, a través de mecanismos de regulación emocional. Cuando estos mecanismos funcionan de un modo conjunto y de un modo eficiente, esto sirve para promover resiliencia y recuperación rápida frente al estrés, a la vez que nos pueden ofrecer vías de intervención, nuevas vías para promocionar bienestar psicológico y promocionar un funcionamiento de tipo adaptativo. ¿Cuál es nuestro desafío en este momento? ¿Qué nos planteábamos en el laboratorio a partir de aquí? Bueno, pues como pueden ver en el ejemplo de la izquierda, el tipo de tareas, el tipo de procedimientos que seguimos en el laboratorio son muy controlados, son muy precisos, pero también son difíciles de llevar a la vida diaria. Y ahí estaba el desafío que nos planteábamos de cómo integrar el estudio de estos mecanismos cognitivos afectivos, que vemos que son tan importantes para funciones básicas, para el funcionamiento psicológico y la protección del bienestar, cómo los transferíamos para esa evaluación fiable de los mismos durante la vida diaria, durante el funcionamiento real, si quieren, de las personas, dónde y cuándo están ocurriendo los estresores y problemas reales que la gente tiene que afrontar. Entonces, si quieren, lo que nos planteábamos es cómo llevar el laboratorio a la vida real. Bueno, un punto de partida para poder comenzar a realizar estas implementaciones es que nos centremos en los procesos más esenciales de todo este modelo. Y al final lo que la investigación estaba mostrando es que esas interrelaciones entre estrés y formas de pensar, el mecanismo clave para predecir, para ayudar a un buen manejo del estrés y a una buena promoción de funcionamiento adaptativo es la regulación emocional, con lo cual un punto de partida básico es que tratemos de identificar qué tipo de técnicas, qué tipo de estrategias, de metodologías podemos utilizar para evaluar el uso, la frecuencia, la intensidad de uso de diferentes estrategias de regulación emocional en la vida diaria. Con lo cual, el primer foco en el que me voy a detener es qué evidencia existe a día de hoy en cuanto al uso de las estrategias de regulación en el funcionamiento diario y qué tipo de tecnología podemos utilizar para ello. Este punto de partida es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, desarrollo de nuevas tecnologías para muestreos experienciales de funcionamiento afectivo y regulatorio en la vida diaria, y para llegar ahí como punto de partida, uno de los proyectos que desarrollamos, en este caso mi doctoranda Teresa Bueno, como punto de partida esencial siempre es hacer un análisis crítico de qué se ha desarrollado hasta el día de hoy en este área. Con lo cual, lo que pretendíamos era hacer una revisión muy extensiva, sistemática, de hecho, y realizar un análisis cuantitativo de las diferentes metodologías que se están utilizando a día de hoy mediante diarios electrónicos, aplicaciones
para muestreo de experiencias en el momento que están ocurriendo en la vida diaria y ver qué evidencia está disponible en este momento para articular esas hipótesis, ¿no? Para poner en relación lo que vamos viendo en el laboratorio con lo que se está recogiendo en el funcionamiento diario. El punto de partida básico es que, como todos sabemos, y seguramente se va a discutir en diferentes ponencias, las estrategias de regulación emocional a día de hoy sabemos que son factores transdiagnósticos que predicen un mayor riesgo o protección frente a diferentes formas de psicopatología. Y en realidad ya se cuentan con metaanálisis sobre todo esto. La cuestión es que estos metaanálisis se han centrado en la evaluación del uso de estrategias de regulación, sea rumiación, reevaluación, distracción, resolución de problemas, diferentes rangos de estrategias mediante cuestionarios, mediante medidas rasgo, es decir, mediante preguntas referidas a cuál es el uso habitual de cada persona, con qué frecuencia en su vida suele utilizar ante problemas un determinado tipo de estrategia y a partir de ahí ver cómo esto se relacionaba con los niveles de sintomatología, con las diferencias individuales en sintomatología. Bueno, esto es muy interesante y por supuesto no seré yo quien diga que la investigación mediante cuestionarios no es útil, clarísimamente es muy útil. Pero cuando nos planteamos comprender estas dinámicas específicas que estamos comentando hoy en el funcionamiento real, necesitamos algo más preciso, que hile un poco más fino a la hora de evaluar cómo se están utilizando esas estrategias en esos problemas concretos. Y esa es la primera pregunta que nos planteábamos, cómo funcionan estas dinámicas en momentos específicos, en el funcionamiento diario, ya no tanto qué información nos aporta de modo global un cuestionario de uso habitual de medidas rasgo de tendencia a utilizar rumiación en diferentes situaciones, sino que la pregunta ya la enfocamos en cada situación, en cada momento. Y esto yo creo implica una serie de mecanismos de acción potenciales para comprender estas dinámicas que les presentaba anteriormente, que realmente necesitamos entender si estas estrategias realmente tienen ese uso a lo largo del tiempo, realmente lo que miden los cuestionarios es efectivo, hay gente que tiende a utilizar rumiación a lo largo de diferentes situaciones. Realmente necesitamos tecnologías o metodologías, si quieren, que nos permitan evaluar de modo repetido el uso de esas estrategias a lo largo del tiempo, en muchos momentos, en diferentes eventos diarios, sea a lo largo de los días o sea a lo largo de diferentes momentos dentro de varios días, para analizar esa autorregresión. Si efectivamente se produce esa autorregresión entre el uso de una estrategia determinada en un momento y el momento subsiguiente, esto nos daría evidencia de que efectivamente los cuestionarios están reflejando lo que pretenden medir. Pero más allá de eso, necesitamos estas metodologías para realmente comprender cómo la estrategia afecta al estado emocional, al estado afectivo, en el momento que se está utilizando dicha estrategia, y de modo aún más importante, poder precisar en qué medida el uso momentáneo de esa estrategia predice cambios en el estado afectivo de un momento a otro. E incluso, déjeme que añada, porque siempre nos centramos en el papel de las estrategias de regulación del estado afectivo, pero también sería relevante para poder avanzar, comprender cómo los diferentes estados afectivos en un momento determinado influyen en la posterior implementación de unas estrategias u otras. La perspectiva que tenemos es algo más compleja que la tradicional que solemos utilizar en estudios mediante cuestionario, incluso diría en estudios de laboratorio, donde es difícil discernir el uso, la activación de diferentes estrategias. Entonces, ¿cómo podemos evaluar estas dinámicas temporales? Bueno, pues como les decía, lo que hemos centrado ha sido el análisis cuantitativo de la evidencia existente a día de hoy en cuanto a evaluaciones diarios electrónicos de monitorización del estado afectivo y del uso de diferentes estrategias una vez al día durante varios días, pero también de nuevas metodologías mediante aplicaciones móviles que lo que permiten es hacer pues lo que se diría en inglés un experience sampling, un muestreo experiencial, para ir monitorizando varias veces al día durante varios días estas variables. El procedimiento es bastante sencillo, simplemente consiste en tener un sistema que mande varias notificaciones al usuario. Cada vez que reciba una notificación preprogramada por el investigador, el usuario, el evaluado, el participante va a entrar en
en la aplicación para hacer una monitorización, como pueden ver en el ejemplo de sus estados afectivos, de la frecuencia con la que han utilizado diferentes estrategias. Y esto, comparado con esa puntuación global, una por sujeto, que nos ofrece el cuestionario, como pueden imaginar, nos da muchísima información acerca de dinámicas, de cambios a lo largo del tiempo, de tendencias, de autorregresiones, de puntos críticos de cambio que podemos analizar no solamente como en el ejemplo de la gráfica de una dinámica afectiva, sino también si la propia dinámica de uso, de frecuencia de uso de una determinada estrategia de regulación realmente covaría, uno de los ejemplos que comentaba antes, o de hecho predice subsiguientes cambios en ese estado afectivo. Y eso es lo que buscábamos con este proyecto inicial. Como ven, estas metodologías permiten evaluar causalidad de modo más preciso, nos van a permitir evaluar esas dinámicas intrasujeto, no solamente las dinámicas intersujeto. Claramente resuelven problemas de sesgos de memoria, la realización de cuestionarios, porque se está monitorizando, se está evaluando en el momento en el que se está poniendo en uso la determinada estrategia. Y como pueden imaginar, esto incrementa claramente la validez ecológica de los procesos que estamos evaluando. Por tanto, realizamos esta búsqueda sistemática bueno, ahí tiene una breve descripción de los criterios de búsqueda que utilizábamos. Como pueden ver, en esta fase inicial contamos con hasta 35 trabajos que han utilizado metodologías ISM de muestra experiencial y 34 trabajos con estudios de diarios electrónicos. Y déjenme resaltar que parte de este interés, y por lo que incido tanto en esta revisión de la investigación previa, es porque es esencial para guiar los procesos subsiguientes, para que avancemos en esa precisión del modelo. Y una cosa que nos interesaba, por tanto, era, hipotetizando que iba a haber una gran heterogeneidad entre estudios, codificar un gran número de moderadores que puedan ser relevantes para al final detectar en qué momentos y en base a qué factores se produce un mayor uso en ese momento concreto o en ese subsiguiente cambio que nos pueda explicar estas relaciones más allá de esa visión global que tendemos a tener. Por tanto, un montón de ejemplos, como pueden ver ahí, de típicas codificaciones de metaanálisis de tamaño muestral, tipo de poblaciones, en nuestro caso número de días, número de evaluaciones diarias, tipo de instrucciones, pero también algunos que son relevantes a la hora de considerar aspectos contextuales de cada momento en los que se producen las evaluaciones, ¿no? Codificación de moderadores en cuanto a si se está evaluando en relación a la ocurrencia de un estresor previo, de la ocurrencia de un estresor en ese momento, si lo que se está evaluando es el uso espontáneo de un determinado tipo de estrategia. Esto nos va a guiar mejor en la comprensión de esos procesos reales, de las dinámicas reales de la vida diaria. Bueno, este era nuestro objetivo, y este es un poco la visión del tipo de estrategias que pretendíamos evaluar cuantitativamente. Tengo que decirles que la investigación está avanzando muchísimo en estas áreas, pero todavía es limitada, con lo cual también les invito a que exploren este tipo de metodologías en base a toda la evidencia que estamos recogiendo acerca de su importancia, porque realmente necesitamos más trabajos que utilicen estas metodologías, estableciendo que al menos 5 estudios evalúan una determinada paz, una determinada vía de ese modelo hipotético para diferentes medidas de afecto negativo y positivo. Lo que encontramos es que no tantas estrategias han sido evaluadas de modo suficientemente extendido mediante nuevas tecnologías aún. Y me voy a centrar entonces en darles un pequeño bosquejo de resultados en cuanto a 2 de las que han sido en mayor medida estudiadas y para las cuales contamos con tamaños del efecto suficientes para poder hacer análisis cuantitativos, como digo, en base a la rumiación y la reevaluación. También señalar que necesitamos avanzar mucho más, ya que de todas estas vías que nos planteábamos como importantes en la investigación, solo contamos con suficientes datos cuantitativos para evaluar estas 2 vías que les muestro aquí, que quizás sean las más relevantes, ¿no? Pero realmente necesitamos avanzar en la comprensión de las otras para poder definir el fenómeno.
Y como les digo, el número de estudios era bastante limitado, con lo cual, por desgracia, a día de hoy, esos análisis de moderación que son esenciales no los podemos extraer, pero sí podemos extraer algunas conclusiones iniciales. Y es que cuando evaluamos estas dinámicas temporales y de covariaciones y de predicciones de la rumiación con medidas de afecto negativo y positivo, verán en función del gradiente de color que tenemos aquí, que realmente contamos con algunos estudios con la utilización de aplicaciones móviles para monitorizar el uso de la rumiación, no tanto en estudios de diario. Y lo que encontramos a día de hoy es que tanto a nivel momentáneo como a nivel diario, a lo largo de un día concreto, la rumiación tiende a asociarse con un mayor efecto negativo y de modo importante, aunque con datos todavía insuficientes, parece que efectivamente la rumiación puede ser un predictor significativo de incrementos de un momento a otro y de un día a otro en el afecto negativo experimentado. No obstante, como digo, el número de estudios es limitado y nos limita la capacidad de poder hacer ese análisis de moderadores contextuales. Esto todavía es más reseñable en el caso del estudio de la reevaluación, de la generación de reinterpretaciones benéficas o positivas de los eventos, y lo que vemos de nuevo con el gradiente es que en este caso la gran mayoría de la investigación se ha hecho con registros diarios. Nos falta aún mucha investigación que realice muestreos experienciales momentáneos. En cualquier caso, la evidencia a día de hoy nos señala que efectivamente parece que la reevaluación podría ser una estrategia efectiva para reducir los niveles de efecto negativo de un momento al siguiente o de un día a otro, a la vez que parece covariar a nivel diario con mayores niveles de afecto positivo y puede permitir predecir incrementos en el estado de ánimo positivo, en el afecto positivo de un día a otro. Pero como pueden ver, la investigación aún es muy limitada en el muestro experiencial. Al final, los estudios de diario adolecen del mismo tipo de sesgos que los cuestionarios globales, aunque tengan una mayor precisión temporal, con lo cual realmente necesitamos avanzar en la recolección de estos datos en los análisis contextuales. En cualquier caso, parece que sí, que efectivamente la rumiación puede predecir incrementos en efecto negativo a lo largo de momentos del día y de los días, y que la reevaluación momentánea tiene mayor uso en días con mayores niveles de afecto positivo, aunque nuevamente señalo, la evidencia es insuficiente sobre el uso momentáneo, puede servir para reducir el afecto negativo y puede predecir incrementos en afecto positivo, pero a lo largo de los días nos falta información momento a momento, realmente con esta validez ecológica de cuándo se está produciendo el problema, si realmente reevaluar me ayuda o no a reducir mi estado de ánimo negativo o a mantener o incrementar mi estado de ánimo positivo. Y este es un aspecto clave que conecta con los desarrollos posteriores que hemos hecho. Como pueden ver, hay una serie de limitaciones a día de hoy en este área de estudio, hay una gran heterogeneidad metodológica. Añadiría, por dar ideas para futuras investigaciones, que los estudios se centran en hacer análisis globales de afecto y realmente necesitamos comprender, o sería interesante comprender, cómo las estrategias se asocian con emociones específicas, con diferente relevancia para diferentes tipos de problemas o incluso de psicopatologías. Claramente hay un mayor foco en el afecto negativo, necesitamos más investigaciones sobre qué predice el bienestar, qué predice un estado afectivo positivo. Y no pudimos a día de hoy aún poder hacer análisis de moderación. Y dentro de esos análisis de moderación, lo que les señalaba es la necesidad de considerar variables contextuales. Con esto conecto con un siguiente proyecto que nos motivaba mucho en base a estos resultados y en base a la investigación experimental previa. Y es que parece que efectivamente las relaciones que podríamos hipotetizar en el uso de estas estrategias nos ayudan o nos perjudican en nuestro funcionamiento diario, pero lo que encontrábamos también en los análisis de los tamaños del efecto general es que había una gran heterogeneidad en esos tamaños del efecto, con lo cual hay factores que probablemente estén explicando qué determina un mayor uso o un menor uso en cada momento y la mayor o menor efectividad de esa estrategia para favorecer un buen estado psicológico afectivo. Y esto es lo que nos planteamos
En la investigación que lleva esta otra doctoranda de mi equipo, Ángela Socastro, a partir de esta evidencia que hemos ido recogiendo, desarrollar una nueva aplicación móvil que nos permitiese hacer estos muestreos de un modo preciso, pero integrando otra serie de evaluaciones, de factores contextuales que probablemente nos van a informar de estas cuestiones que quedan sin resolver. Concretamente, lo que estamos planteando aquí es que en base a modelos actuales de regulación, en base a investigación reciente desde el laboratorio y en base a esos resultados que encontramos de una gran heterogeneidad en esos tamaños del efecto que les mostraba anteriormente, la posición actual es que probablemente esa visión general de que hay estrategias que son adaptativas y otras que son desadaptativas probablemente no sea cierta y probablemente incluso para estrategias que tendemos a asumir como que son muy perjudiciales, en determinados momentos pueden resultar útiles y algunas que tendemos a asumir que son adaptativas en tu momento. Probablemente dependa de en qué momento, en qué contexto y con qué fin, con qué meta se utilicen. Esto no es algo que diga yo, esto es algo que dicen pues, autores contemporáneos como puede ser George Bonanno o el modelo de Castano y Rottenberg, pero también modelos incluso más recientes como el de Amelia Aldao o el del profesor Gross, que también participaba en estas ponencias. Lo que los autores vienen a plantear y en base a esta recogida de datos que estamos haciendo es que al final el contexto va a determinar en qué medida un mayor uso de una estrategia pueda ser efectivo y pueda ayudar a la regulación emocional efectiva. Dentro de esas variables contextuales, un aspecto esencial, si volvemos a los clásicos, si quieren, a los modelos de afrontamiento de Lazarus y Folkman y al desarrollo de todas estos planteamientos del afrontamiento y de la regulación a lo largo de las últimas décadas, es que la evaluación, y aquí entro con la consideración de procesos cognitivos, el tipo de evaluación que hagamos de cada situación, ya no estamos hablando de valores globales, sino en cada momento, cómo percibo lo que me está ocurriendo, va a determinar que utilice una estrategia u otra y que ésta pueda ser más o menos efectiva. Desde estos modelos, por tanto, nos planteamos que la intensidad del estrés percibido, la stress intensity y la evaluación secundaria de dicho estrés, el control percibido sobre el mismo y su interacción pueden ser factores contextuales, el tipo de evaluación para cada situación, para cada momento, que realmente estén influyendo en la efectividad del uso de estas estrategias. Estamos hablando, por tanto, de flexibilidad contextual y lo que planteamos en este modelo es que diferentes demandas situacionales van a determinar diferentes formas de evaluación cognitiva y que en función de esas evaluaciones, ya no de la demanda objetiva, sino de los tipos de evaluación que sean para cada situación, para cada momento, y la interacción de las mismas va a determinar que utilicemos unas estrategias u otras y que éstas sean más o menos efectivas para resolver dicha demanda. En función de que consigamos esa flexibilidad contextual, lo que los modelos dicen es que esto favorecerá un mayor ajuste psicológico situacional, una mayor resiliencia ante diferentes experiencias de estrés, mayores niveles de bienestar y menores niveles de depresión y ansiedad. Y de aquí se deriva una hipótesis adicional, y es que en la medida en que las estrategias se usen de modo contextual, momentáneo, ajustado a dichas evaluaciones momentáneas, tendríamos una hipótesis derivada, que es que probablemente las personas con altos niveles de sintomatología de depresión y ansiedad no muestren dicha flexibilidad. Y esto lo queríamos evaluar en este otro estudio. Determinar si el uso momentáneo de las estrategias de regulación es contextual en función de las evaluaciones cognitivas de estrés de cada situación, y añadiría si esto se veía afectado a altos niveles de sintomatología. Por tanto, continuando con el modelo que les mostraba antes en el metaanálisis, el modelo que planteamos es el modelo de cambios de un momento al subsiguiente, evaluando cómo las evaluaciones en un determinado momento van a influenciar la implementación de la estrategia a continuación de esta, y añadiendo si dicha interacción se verá moderada, si habrá un tercer factor de interacción que sea el nivel de sintomatología que afecte dicha flexibilidad. Este es un estudio realizado con 97 participantes que completaban una línea base de depresión y de ansiedad, y a partir de ahí
utilizamos una aplicación para realizar IESEN durante 5 días, 3 veces al día. Como pueden ver en este ejemplo, para monitorización online de experiencias momentáneas, no solamente de estados afectivos o de la frecuencia de uso de estrategias de regulación, sino también de esas evaluaciones contextuales de estrés, en qué medida lo que estás experimentando te resulta estresante, en qué medida es intenso y, por otro lado, en qué medida sientes que tienes control sobre lo que está ocurriendo. Y el modelo es un modelo mixto multinivel, realizado en R con 2 niveles de análisis, a nivel momentáneo, cómo las diferentes evaluaciones interaccionan para predecir el subsiguiente uso de la estrategia, sea rumiación o sea reevaluación, y si esto se ve afectado por una triple interacción a nivel de sintomatología. Bueno, ¿qué encontramos a nivel de rumiación? Bueno, pues como pueden ver, tenemos apoyo para esa doble interacción y de modo muy interesante. En situaciones percibidas como altamente estresantes, déjenme que les guíe mediante el cursor, como pueden ver, a un mayor nivel de control percibido, efectivamente, y tiene sentido, los individuos en esas ocasiones tienden a continuación a utilizar en menor medida la rumiación, lo cual tiene todo el sentido del mundo y tiene ese concepto de adaptación que siempre pensamos acerca de un menor uso de la rumiación. Pero fíjense qué pasa cuando la situación no se ha percibido como realmente estresante. Lo que ocurre en esos casos es que una mayor percepción de control predice un incremento en el uso de la rumiación. No obstante, como podrán ver, el nivel de uso de la rumiación siempre va a ser inferior al de las situaciones percibidas como estresantes, pero se incrementa el uso. ¿Por qué podría ocurrir esto? Bueno, pues la hipótesis que se plantea a través de los modelos, y realmente tenemos evidencia que apoya este tipo de planteamiento, es que en dichas situaciones un mayor enganche en la rumiación, si creo que tengo control sobre la misma, me puede ayudar a hacer una reflexión sobre el problema y encontrar vías de resolución de problemas, es decir, un afrontamiento activo sobre el problema. Esto no ocurriría cuando las situaciones son intensas. La cuestión aquí es ver si efectivamente estos mecanismos aparentemente contextuales, flexibles en función de los tipos de appraisals, son específicos para gente, si quieren, sana, con bajos niveles de sintomatología y se ven afectados a altos niveles de sintomatología. Bueno, pues, si ven este tipo de efecto general, cuando consideramos la triple interacción con sintomatología depresiva, verán que este patrón es el específico para las personas bajas en depresión. Sin embargo, las personas altas en depresión no muestran ningún tipo de uso contextual y, como podrán comprobar, además tienden a utilizar la rumiación en mayor medida, independientemente de la situación, independientemente del tipo de evaluación de control, que las personas con baja sintomatología, con lo cual estamos viendo que efectivamente parece haber un mecanismo de flexibilidad de uso de la rumiación cuando hay niveles bajos de sintomatología depresiva. ¿Qué pasa con la reevaluación? Bueno, pues verán que hay un patrón muy similar y muy interesante, y es que, nuevamente, en una situación de bajo estrés percibido, a mayor percepción de control, vamos a tender a utilizar en mayor medida la reevaluación, lo cual, de nuevo, tiene mucho sentido. Pero fíjense lo que pasa a altos niveles de intensidad del estrés en este caso, y es que a mayor control percibido, menor uso de reevaluación, cuando los participantes tendían a utilizar más la reevaluación en situaciones de estrés, cuando sentían que no tenían control. Y esto, nuevamente, tiene todo el sentido en el modelo de flexibilidad, según el cual la reevaluación es una estrategia no de afrontamiento, no de modificación de la situación, con lo cual es útil cuando creemos que no podemos hacer nada para cambiar la situación. No sería el caso cuando contemos con esa percepción de control. Nuevamente, si analizamos cómo esto se ha moderado por los niveles de sintomatología, aquí les muestro un ejemplo en base a la sintomatología ansiosa, verán que el patrón se maximiza y efectivamente se produce para aquellos con baja sintomatología ansiosa, también contarles que replicamos este modelo a nivel de sintomatología depresiva, a diferencia de aquellos altos en nivel de sintomatología que, como verán, utilizan indiscriminadamente la reevaluación en mayor medida cuando creen que tienen control, yendo en contra de esa predicción de flexibilidad en función del control percibido para que tenga mayor o menor utilidad el reappraisal o la reevaluación cognitiva. Conclusiones de este estudio. Bueno, pues podemos concluir entonces que los procesos de regulación emocional vemos que son flexibles y temporalmente dinámicos. Esa flexibilidad ocurre en función de variables cognitivas contextuales, y dicha flexibilidad se ve afectada en personas con mayores niveles
de sintomatología depresiva y ansiosa, con lo cual plantearía la importancia de aplicar este tipo de protocolo en poblaciones vulnerables y clínicas con el fin de determinar pautas más efectivas de respuesta al estrés y de cómo promoverlas para realmente realizar recomendaciones terapéuticas personalizadas, situacionales y trabajar en ese afrontamiento ajustado a las evaluaciones y también poder trabajar directamente sobre esas evaluaciones. Al final, para poder trabajar sobre las evaluaciones cognitivas, sobre esos productos de cómo estamos interpretando las situaciones, realmente, y con esto conecto con mi presentación final, con el estudio final, necesitamos comprender los mecanismos cognitivos implicados, que les comentaba al principio de mi ponencia. Tenemos evidencia, por tanto, extendemos la evidencia de laboratorio en estas relaciones entre estrés y regulación, pero lo que planteamos es que lo que puede determinar, y conectando de nuevo con la investigación previa de nuestros equipos, es que los mecanismos claves sean los procesos cognitivos de atención e interpretación, es decir, cómo filtramos selectivamente la información de nuestro entorno en función de cómo filtremos esa información, cómo esto nos lleva a hacer una interpretación de la información disponible de un modo más sesgado hacia lo negativo o hacia lo positivo. Y en último término, cómo estos procesos van a influir a la hora de organizar nuestras respuestas a las demandas del entorno, es decir, el uso de unas estrategias u otras, en función de esas evaluaciones dependientes de esos mecanismos cognitivos. Lo que estamos planteando, por tanto, es que ante diferentes demandas del entorno, de diferentes elementos traumáticos, negativos, estresantes, cómo dirijamos nuestra atención a los mismos, a problemas con iguales, a problemas de pareja, al afrontamiento de dificultades económicas o a problemáticas referidas a problemas de salud graves. Cómo filtremos la información, cómo selectivamente atendamos a diferentes aspectos de esa información, va a influir qué tipo de significados atribuimos a los mismos y qué tipo de significados construimos sobre los mismos en cuanto a los aspectos clave de la definición cognitiva del ser humano y que están claramente desarrollados en nuestras intervenciones terapéuticas a día de hoy, que son la construcción de cómo esto se refiere a definirme a mí mismo, a mi ubicación en el mundo, a mi relación con los demás o a mis predicciones de futuro, en definitiva a los esquemas cognitivos que ya sabemos desde que son tan importantes a la hora de determinar el estado psicológico afectivo. Con lo cual, lo que hacíamos en este tipo de intervención, y si les interesa les puedo ofrecer más información más adelante, es no solamente monitorizar esos autoinformes que les comentaba anteriormente, sino también una tarea que nos permite evaluar estos mecanismos cognitivos de atención y de interpretación. Esto se llama tarea de palabras desordenadas y básicamente consiste en que el participante tiene que utilizar la aplicación para, en una fase de lectura, leer las 6 palabras para formar una frase gramaticalmente correcta con 5 de las palabras. Y como pueden ver en el ejemplo, esto puede ser, por ejemplo, con frecuencia me siento amenazado o con frecuencia me siento seguro. Lo que vemos en el laboratorio es que ante la presión de tiempo, esta tarea al final dura muy pocos segundos, y ante esa presión de tiempo, ante esa necesidad de automatizar a lo largo de los ensayos, las personas clínicamente deprimidas y con problemas de ansiedad tienden a activar mayores sesgos de filtrado hacia información negativa y a construir más significados, más frases, más interpretaciones de modo negativo. Con lo cual, lo que estamos haciendo en la fase de lectura es monitorizar el tiempo de lectura, de atención a palabras positivas sobre las negativas que guían la posterior formación de la interpretación, es decir, la proporción de frases formadas en un modo positivo respecto a negativo. Bueno, pues a través de esta evaluación no solamente hemos recogido información acerca de dinámicas de estos procesos cognitivos en esos momentos y cómo se relacionan con el mayor o menor uso de estrategias. Como digo, podría pasarme horas hablando sobre todo esto y dándoles más información acerca de estas otras evidencias, pero lo que me gustaría centrarme en estos últimos minutos de la ponencia es no solamente cómo esto nos permite evaluar, sino realmente también estas nuevas tecnologías nos permiten intervenir sobre estos procesos que sabemos que están afectando la regulación emocional y consiguientemente a la mejor o peor resistencia, recuperación, resiliencia al estrés, con lo cual tenemos un objetivo de intervención que es sobre estos mecanismos cognitivos que vemos que influyen tanto en el procesamiento y en la conducta ajustada al contexto.
¿Cómo hacemos esto? Pues muy brevemente, contarles que a partir de esta aplicación de evaluación que les venía enseñando, también desarrollamos aplicaciones móviles para intervenir sobre estos sesgos cognitivos. Concretamente, lo que hacemos es implementar este tipo de tarea que les mostraba y que funciona para la evaluación dentro de otra aplicación diferente que llamamos Online Contingent Attention Training, en la cual ahora el participante durante la lectura va a recibir asistencia para procesar en mayor medida información positiva que le ayude a generar más interpretaciones positivas. En este caso, por tanto, cuando están leyendo las palabras, cuando atienden a una información negativa van a recibir ese feedback rojo que les induzca a desenganchar la atención rápidamente de esta información. Cuando atienden a la información positiva reciben este feedback verde para maximizar el mantenimiento de la atención en la información positiva, de modo que hagamos un rápido desenganche de información negativa, procesemos información positiva para ser más efectivos en la realización de interpretaciones positivas. Además, el usuario puede ir monitorizando su progreso en ese rendimiento cognitivo atencional que van haciendo a lo largo de los ensayos, durante el entrenamiento, como pueden ver en ese ejemplo, proporción de tiempo atendiendo en cada bloque de entrenamiento a la información positiva y negativa, incluso también sus tiempos de respuesta, como son deficientes a continuación a la hora de dar las respuestas. Con estos diferentes tipos de feedback, la idea es que vamos a influenciar con esos mecanismos más automáticos, como pueden ver, y que directamente lo hemos derivado de la investigación controlada de laboratorio, a mejorar los procesos de interpretación, que sabemos que van a estar esas evaluaciones cognitivas en la base de un mayor o menor uso de determinadas estrategias y, en último término, de una mejor resistencia ante el estrés. Este pequeño estudio, como pueden ver, se dirigió a hacer una validación de la aplicación, 10 sesiones diarias de entrenamiento, donde un grupo utilizaba la aplicación que les acabo de enseñar y otro grupo completaría la aplicación de evaluación sin recibir estas pautas de entrenamiento cognitivo, de modo que de esta forma no solamente estamos evaluando la eficacia potencial terapéutica o efectiva para intervenir sobre el mecanismo, sino que realmente estamos haciendo un diseño experimental en la vida real para ver cómo, manipulando estos procesos, efectivamente modificamos la capacidad de regulación emocional y la capacidad de manejo del estrés. Estos son los objetivos: evaluar esos cambios en sesgo de interpretación, regulación emocional y resiliencia ante el estrés. Lo que hicimos es que los participantes completaron el entrenamiento en los días, en este caso eran estudiantes universitarios, y completaban el entrenamiento en los 10 días previos al inicio de la época de exámenes, con lo cual esperábamos que de la medida pre a la post entrenamiento se iban a producir incrementos en sintomatología ansiosa, en experiencia de estrés, en incremento de rumiaciones, y queríamos ver cómo esto se vería modulado por la recepción del entrenamiento activo. Muy rápidamente mostrarles como nivel de sesgo de interpretación, como pueden ver ahí, siendo a mayor proporción, mayor sesgo positivo sobre negativo, podemos ver cómo efectivamente el grupo de entrenamiento, el grupo experimental, mostraba un mayor sesgo de interpretación que el grupo control, y esto se explica por un incremento del pre al post-entrenamiento en la mejora de dicho sesgo cognitivo, en dicha medida de evaluación cognitiva del entorno y de los significados construidos en relación al mismo. En cuanto a mejoras en regulación emocional, podemos ver cómo del pre al post se produce una diferencia entre grupos en el uso de rumiaciones. Nuestro grupo, recibiendo la aplicación de entrenamiento, reducía el uso de rumiación a medida que se acercaban los exámenes. Y por último, y con esto concluiría, como podrán ver, efectivamente, en base a la hipótesis de que a medida que se acercase el evento estresante se producirían incrementos en la sintomatología ansiosa o de estrés, vemos que efectivamente hay diferencias. Nuestro grupo experimental experimenta menos ansiedad y que este efecto se explica efectivamente porque el grupo control incrementaba su ansiedad a medida que se acercaban los exámenes, no así el grupo de intervención, con lo cual podríamos concluir que en la medida que intervenimos en los procesos cognitivos y las estrategias de regulación asociadas a dichos procesos estaban mejorando la anticipación, o menos el manejo del estrés, como se puede evidenciar en el no cambio en la medida de sintomatología. Como conclusión general, por tanto, pueden ver cómo a través de estas aplicaciones podemos extender
la evidencia sólida del laboratorio a la vida real a la hora de ver cómo promover una mayor resistencia, resiliencia o también recuperación al estrés, y futuros pasos tendrán que ver con cómo esto nos ayuda también a promocionar bienestar y funcionamiento ajustado, y simplemente resaltar las ventajas de este tipo de aproximaciones. No solamente podemos evaluar, sino también intervenir de modo directo en mecanismos cognitivos afectivos implicados, que sabemos que están implicados en el desarrollo de sintomatología depresiva y ansiosa. Lo hacemos mediante nuevas tecnologías que están directamente derivadas de investigación de laboratorio, adaptada para su uso de modo fiable en la vida real. Y si lo piensan, ya pensando a medio o largo plazo, en la medida que validamos estas metodologías y que nos ofrecen información útil a nivel subclínico, esto nos da una gran posibilidad de acceso remoto de modo regular a poblaciones que de otro modo quizás sería más difícil de acceder o al menos de intervenir, como pueden ser diferentes poblaciones de riesgo o pacientes con dificultades para acceder a intervención, a modos de intervención tradicional, a los recursos estándar de tipo presencial. Con esto concluyo nuevamente resaltando que este trabajo se desarrolla no solo por mí, sino gracias a un gran equipo de investigación, a las doctorandas y investigadores postdoctorales que he mencionado hoy, pero también a otra serie de chicos fantásticos que realizan una labor extraordinaria, así que el agradecimiento principal siempre va a ir para ellos, y por supuesto también muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy y gracias por su atención. Bueno, agradecemos entonces la presentación del doctor Álvaro Sánchez. Quiero entonces que podamos a lo mejor abordar algunas de las preguntas que están haciendo por ahí, eh, por la parte de las preguntas. Em, Hay una pregunta que dice, si podrías comentar un poquito más sobre las funciones de atención y memoria frente a la regulación emocional, y específicamente si sabes cómo funcionan en la adolescencia, donde las emociones suelen ser un poco más intensas. Sí, sí. Pues muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, por profundizar un poco más en esta última parte de la intervención, lo que venimos viendo a nivel de adultos, por ejemplo, es que hay, igual que hablamos de que la regulación emocional no deja de ser un mecanismo diagnóstico para diferentes problemas de psicopatología, este tipo de sesgos cognitivos efectivamente también ejercería un papel transdiagnóstico que contribuye a diferentes problemáticas, a que nos hemos centrado en las problemáticas más prevalentes de depresión, de ansiedad, pero sabemos que personas con trastornos de la alimentación presentan claramente sesgos muy asociados, en este caso, a estímulos asociados a su problemática, a información pues, sobre productos calóricos, por ejemplo. Sabemos que los trastornos de personalidad también están claramente implicados. Como no en problemas de abuso y dependencia de sustancias. Claramente nuestra atención está sesgada, no somos ordenadores perfectos y siempre atendemos a aquello que es más relevante para nosotros, y cuando tenemos una vulnerabilidad o ya desarrollamos una patología, tendemos a atender a ese tipo de información. ¿Qué ocurre? Que este tipo de funciones, ya digo, en ese filtro inicial, pero al final, en función de cómo atendemos, esto va a influir a cómo activemos unas memorias u otras y va a generar también un sesgo, pues eso, a acceder a un mayor contenido de memorias pasadas asociadas pues, a esos eventos o a ese tipo de información, sea depresiva, sea de contenido amenazante, según el tipo de problemática. Lo que vemos es que ocurre algo como con la regulación emocional. Son mecanismos transdiagnósticos que no solamente son elementos que estén presentes en los trastornos, sino que predicen el inicio de los trastornos. Y ese inicio en muchos casos claramente se va a dar durante la infancia y la adolescencia. Curiosamente, a diferencia de esta visión clara y obvia que estamos planteando de la persona deprimida va a tender a quedarse enganchada en la información depresiva de un modo más continuado y tal, lo que vemos con niños vulnerables o con adolescentes vulnerables a desarrollar problemas de depresión y de ansiedad es que lo que tienden a hacer es lo contrario. Es decir, no es que pasen más tiempo atendiendo o accediendo a más memorias negativas, sino que a ese nivel automático básico tienden a evitar esa información en mayor medida
que los niños o los adolescentes no vulnerables. Entonces, una hipótesis a evaluar, y que todavía no tenemos información tan clara, es si esto implica un efecto rebote, es decir, la no consolidación necesaria también de malos momentos durante la infancia, durante la adolescencia, puede generar ese efecto de que ante experiencias de estresores, cuando avanzamos en un periodo tan estresante, ¿no?, como la adolescencia, pueda generar lo opuesto y pueda generar lo que vemos durante la adolescencia, que son esas tasas tan altas de uso indiscriminado de rumiaciones, de dificultades de regulación emocional, de altos niveles de estrés asociado al consumo de sustancias, a conductas de riesgo y demás. Con lo cual es una vía donde es necesario todavía avanzar y donde tenemos todavía algunos efectos paradójicos, pero que van a ser muy interesantes de evaluar, y con este tipo de metodologías precisamente creo que podemos avanzar mejor en la comprensión de dicho fenómeno tan paradójico. Y llegar también a los adolescentes, porque hoy día la tecnología es parte del... Efectivamente, claro, Nadia, efectivamente, todo esto que estamos contando hoy, donde puede tener mejor uso que en adolescentes que están, ¿no?, todo el día enganchados al móvil, y donde es tan sencillo poder estas evaluaciones, si lo piensan, son regímenes muy intensivos de evaluaciones, de estar pendiente de notificaciones, pero precisamente para ellos, a medida que pasen los años, obviamente para todos va a ser, pero para ellos sobre todo es un campo donde realmente tenemos que utilizar estas técnicas, seguro. También acá una pregunta un poco sobre tus estudios, si consideraron la posibilidad de que hubiese en la población que estaban estudiando, personas con trastornos asociados a la cognición social o sensorial. Bueno, a nivel de cognición social, sensorial, es difícil poder estimar si hay algún tipo de psicopatología que pudiésemos catalogar como clínica, ya que no hicimos esa evaluación pormenorizada, digamos, porque al final, si lo piensan, como estamos tratando de validar procedimientos en procesos normativos, ¿no?, de qué suele hacer la gente, pues buscamos precisamente, pues eso, gente sana, si quieren, aunque lo de sano siempre no me gusta mucho el término, porque al final qué es lo sano y qué es lo no sano, pero sí les puedo indicar que, de acuerdo a las metodologías de screening que utilizamos de depresión y de ansiedad, pues había algunas proporciones, ¿no?, estaba bien balanceado, había proporciones de personas que potencialmente podrían tener algún tipo de síntoma significativo, pero que había una distribución normal de todo esto, con lo cual precisamente era lo que buscábamos, poder evaluar esto a lo largo de diferentes niveles de sintomatología. Más allá de eso no podría dar más información específica. Mira, y ya para ir cerrando por temas también del tiempo, había una pregunta, una práctica, preguntaban si la tecnología se puede descargar, está disponible. Bueno, pues gracias por la cuestión. Pues miren, lo que estamos haciendo en este momento, obviamente, como les comentaba desde el principio, al final lo que buscamos somos investigadores, somos clínicos, no somos una empresa, y lo que buscamos al final es desarrollar nuevas cosas que puedan tener acceso libre, que todo el mundo pueda acceder a ellos y utilizarlas. Entonces, en el momento actual, lo que estamos tratando de hacer es estos estudios que les he ido presentando se han desarrollado mediante aplicaciones que creamos para telefonía Android. El problema de todo esto, al final, se lo piensan, es que si no tenemos un equipo de técnicos que esté continuamente actualizando el código para el terminal móvil, con las actualizaciones de los sistemas y demás se van perdiendo funcionalidades, y estamos limitados a tener que hacer ese duplicado también para sistemas iPhone, ¿no?, para iOS. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es crear un sistema web app, es decir, todo integrado a través de una web, donde lo que pretendemos es que en estos próximos pasos vamos a validar la web app, de modo que cuando esté validado, aquellos investigadores interesados puedan acceder a esta tecnología, diseñar sus propios estudios dentro del portal,
y mediante diferentes sistemas de administración y de encriptado y de seguridad, por supuesto, únicamente esa persona puede acceder a sus datos y utilizar la web para diseñar sus sistemas de muestreo experiencial exclusivamente pues como veían, con diferentes preguntas autoinformadas o incluir evaluaciones cognitivas durante ese muestreo experiencial o hacer intervenciones como el último estudio que les enseñaba, de un modo autoajustado, aplicado para diferentes lenguajes y manejable por cada investigador interesado. Así que estamos trabajando en ello. Y dentro de poco, pues cualquier persona interesada, pues por favor nos podéis contactar y os daremos acceso a este tipo de recurso. Bueno, Álvaro, agradecerte en realidad tu presentación, agradecer también a las personas que nos han acompañado en la presentación. Sé que quedan ahí todavía muchas dudas, algunos probablemente, pero también por espacios temporales. Tenemos un desfase con España, ya estamos, es tarde en donde está Álvaro, así que queremos también darle su espacio. Y nada, solo agradecerte por tu presentación, Álvaro. Muchas gracias y me Nada, despido de los asistentes también. nada, un placer, muchas gracias.